Bueno, muy buenas tardes, honorables magistrados y magistradas. Primero, doctor Ibáñez, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia, nuestro respaldo a todas las actuaciones de la Corte Constitucional de Colombia. En representación de la Sociedad de Agricultores de Colombia, agradecemos la oportunidad de aportar nuestra visión sobre el ordenamiento territorial en el país a partir de la experiencia acumulada por los 21 sectores de campesinos, pequeños, medianos y grandes productores que representamos. El problema al que nos enfrentamos consiste en que el numeral 2 del artículo 32 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo le permite al Gobierno Nacional anular la autonomía territorial que la Constitución Política les otorgó a los municipios para definir los usos del suelo en el artículo 3 numeral 7. Esto implica que una sola entidad del Gobierno Nacional concentra un poder de tal magnitud que le permite tomar decisiones de manera unilateral sobre cómo se usa el suelo en el 37.6% del territorio nacional, en donde está ubicada la frontera agrícola, esa cancha de juego para la producción de comida, que corresponde a casi 43 millones de hectáreas. Lugar también donde más de 6 millones de productores agropecuarios y sus trabajadores desarrollan sus actividades y obtienen su sustento. La norma demandada, en nuestra opinión, es desproporcionada porque genera una grave inseguridad jurídica, pues con el pretexto de proteger la producción de alimentos, las facultades excesivas que pidió el Gobierno Nacional al Congreso de la República le permiten cambiar en cualquier momento las reglas del uso del suelo, eliminan la autonomía de los municipios y tendrían el efecto paradójico de perjudicar a quienes en principio se busca proteger. El APA Guajira es el claro ejemplo de esta desproporción. En este caso, el Ministerio de Agricultura, a través de la resolución 161 del 20 de junio del 2024, cambió el uso del suelo en 8 de los 15 municipios del departamento. Pero en septiembre del 2025, luego de 15 meses, emitió una segunda resolución con los siguientes cambios. En el caso de los confinados agrícolas no destinados a la alimentación humana, en la primera resolución los declaró restringidos y además prohibió la floricultura. Con la segunda resolución, los confinados que no sean dedicados a la alimentación, según la resolución, quedaron condicionados a la reglamentación que, abro comillas, el Minagricultura deberá expedir en el menor tiempo posible, cierro comillas, lineamientos que a la fecha de esta audiencia pública aún no se han expedido. Asimismo, en la primera resolución se prohibió el comercio y la industria, poniendo en riesgo la transformación y comercialización de la producción agropecuaria de nuestro país y en este caso particular del departamento de La Guajira. Con la segunda resolución, el comercio de escala veredal pasó a ser una actividad de uso compatible y la industria ya no se relaciona en la clasificación del uso del suelo, lo que deja en duda de si en la actualidad las actividades agroindustriales se pueden realizar o no en suelo APA. Otro ejemplo de la arbitrariedad del Ministerio es la APA de Sopó. En este caso, la floricultura, inicialmente prohibida en la resolución de La Guajira, ahora se clasificó como restringida. La floricultura, honorables magistrados, es una actividad productiva que se desarrolla hace más de 60 años en nuestro país y que emplea a más de 240.000 compatriotas de manera directa e indirecta, de los cuales el 60% son mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia, que tienen empleo formal y cuyo ingreso es la principal fuente de sustento para sus hogares. Cada hectárea de flores, contrario a lo que dijo hoy el ministro del Interior, genera entre 16 y 18 empleos. En el caso de Sopó, municipio que tiene más de 32.000 habitantes en total y más de 11.000 habitantes en zonas rurales, en la actualidad tiene más de 250 hectáreas cultivadas en flores. Estamos hablando entonces de cerca de 4.000 personas que se dedican a esta actividad y que tendrían en riesgo su fuente de ingreso. ¿Qué podría pasar con ellas si la floricultura pasada a estar restringida a prohibida, como ocurrió en su momento en el APA Guajira? Es muy preocupante cómo las APAs, bien sea porque se prohíban o porque se restrinjan actividades, generen inseguridad jurídica a millones de colombianos que hoy dependen de las actividades rurales, que ya conocen las formas de producción, que realizaron inversiones en insumos, maquinaria y que inclusive incursionaron en procesos nada fáciles de exportación o de comercialización en el mercado nacional.
¿Qué seguridad, nos preguntamos, tienen los productores agropecuarios cuando tan solo en 15 meses el uso del suelo para una misma zona del país fue modificado en 2 oportunidades? ¿Quién va a asumir el riesgo de invertir en las zonas afectadas por las APAs o aún en las que no han sido expedidas si el gobierno nacional puede restringir o prohibir su actividad desde un escritorio en Bogotá en cualquier momento? Otra muestra de inseguridad jurídica es la resolución 016 del 2025, la cual estableció en su primera versión que el gobierno impulsará las áreas de especial protección para la producción de alimentos para su uso exclusivo de actividades agrícolas de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Se concluye de esta resolución, primero, que están dejando por fuera todas las actividades pecuarias y segundo, que se excluyen todas las formas de producción que no sean agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria y que aportan de manera muy significativa a la seguridad alimentaria de los colombianos o al empleo, como es el caso del arroz, el pollo, el huevo, el cerdo, los productos lácteos y, claro, actividades de exportación como el banano, la tilapia, el aguacate Hass, que no los produce en su mayoría la economía familiar, campesina, étnica y comunitaria, solo para poner unos ejemplos. Como ustedes bien lo saben, todas esas actividades deben gozar también de la protección constitucional. En tan solo 3 meses esta resolución fue modificada, lo que muestra una vez más la enorme incertidumbre para el sector agropecuario que genera esta figura y la arbitrariedad con la que se ha usado el poder que hoy tiene el gobierno nacional. Honorables magistrados, las normas que crea la ZAPA anula la autonomía de los municipios en materia de ordenamiento territorial, genera una grave inseguridad jurídica y no soluciona la problemática del hambre en el país, pudiendo inclusive empeorarla. Por esto, para la SAC, la norma demandada es desproporcionada. Ahora bien, desde la SAC consideramos que la medida que pretende proteger el derecho humano a la alimentación no es la idónea ni es necesaria para solucionar los problemas de seguridad alimentaria que enfrenta nuestro país. Recordemos que según los últimos datos del DANE, hoy más de 14 millones de colombianos viven en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. Las Naciones Unidas, en la Observación General 12 sobre el derecho humano a la alimentación, reconoció que el problema del hambre no está en la falta de alimento, sino en la falta de acceso a los alimentos disponibles. Esto fue reafirmado por el Programa Mundial de Alimentos de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, en febrero del año pasado, que en su evaluación de seguridad alimentaria del país expuso, abro comillas, que las principales dificultades que tuvieron los hogares para acceder a los alimentos estuvieron asociadas a factores económicos, siendo las más frecuentes: falta de dinero para comprar alimentos, 53%, aumento en el costo de la comida, 25%, y reducción de ingresos, 23%. Es importante que la Corte Constitucional tenga presente que somos un país de más de 50 millones de personas que necesitan alimentarse todos los días. Del total de nuestra población, 16 millones se encuentran en situación de pobreza. Además, somos 22 millones de colombianos ocupados, de los cuales 13 millones se encuentran en la informalidad laboral. Colombianos que no tienen trabajo o que están en la informalidad laboral, ¿cómo logran entonces acceder a la oferta de alimentos que generan nuestros productores? Quiero recordarles lo que nos pasó en la pandemia. Meses después de que nos guardaran, todos vimos en las ciudades principales las banderas rojas que muchas familias sacaban porque no tenían ingresos para comprar su comida. Y a finales del año 2020 también recordarán cómo los productores de papa regalaban su producto en las carreteras y los peajes de nuestro país. Había suficiente producción de alimentos, pero millones de compatriotas no tenían ingresos para poder acceder a ella. Y para no irnos más lejos, recuerden lo que pasó a principios del año con el arroz y lo que sigue pasando con la papa, desbalance entre oferta y demanda que genera serias afectaciones a nuestros productores. Para garantizar el derecho humano a la alimentación, lo que debemos procurar entre todos es la generación de empleo formal que trae consigo ingresos y por ende capacidad de acceso a la alimentación. Y claro, dotar de bienes públicos al agro. El panorama descrito entonces demuestra que el numeral 2 del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo es la medida más lesiva y menos idónea para garantizar el derecho humano a la alimentación. El sector agropecuario necesita seguridad jurídica no solo para la tierra, sino en el ordenamiento productivo para toda la cadena de producción, independientemente de quien la produzca, pues esta actividad goza de protección de acuerdo al artículo 65 de la Constitución. Finalmente, y dando respuesta a las preguntas sobre la participación, es importante dejar claro que la Sociedad de Agricultores de Colombia no ha sido convocada por el Gobierno Nacional
para la discusión de los proyectos concretos de declaratorias de las APAs. Sin embargo, en defensa del sector agropecuario que representamos, hemos enviado al Ministerio 11 comunicaciones sobre las resoluciones de creación de SAPAs y APAs, en las que de manera reiterada insistimos en las competencias que les corresponden a los municipios en materia del uso del suelo y en la garantía de la protección constitucional que tienen todas las formas de producción agropecuaria. Honorable Corte Constitucional, hoy tenemos más SAPAs que APAs. En este punto estoy haciendo referencia a las SAPAs y no a las APAs. Estas zonas no fueron siquiera enunciadas en el artículo 32 de la ley demandada. Sin embargo, también de manera unilateral, el Ministerio ha decidido crearlas y delimitarlas por resolución, generando una enorme incertidumbre sin fundamento jurídico. Imagínese un productor que quede en una zapa. ¿Qué certidumbre? Escúcheme 30 segunditos. ¿Qué certidumbre tiene de continuar con su actividad productiva con la definición de la APA cuando ella podría quedar restringida o prohibida? Así sucede, por ejemplo, en el APA de Santander, en donde los municipios de San Vicente y Carmen de Chucurí hace más de 30 años se desarrolla la actividad productiva de la palma, con 7.200 hectáreas. Paradójicamente, este cultivo no fue identificado en la clasificación de sistemas productivos. En el cultivo de la palma esto es un asunto de grave riesgo, porque si bien una parte de su producción se destina a la cadena de alimentación, muchos de sus derivados, como el biodiesel, los jabones, los insumos para la alimentación nacional y cosméticos, no lo son. Esto, honorables magistrados, es una muestra más que lo que genera el artículo 32 con su numeral segundo es inseguridad jurídica para la producción agropecuaria y que el problema del derecho humano a la alimentación hoy es más de la demanda que de la oferta. Muchas gracias.